Nunca pensé que las supersticiones pudieran tener algún fundamento real hasta que conocí la historia de mi abuelo. Crecí escuchando a mi familia repetir que nunca deberíamos dormir con los pies hacia la puerta, pero siempre pensé que era solo una de esas viejas creencias sin sentido. Vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, una región donde los mayores toman muy en serio las supersticiones. Cuando era niño, me reía de estas historias y las consideraba solo cuentos para asustar a los niños. Mi abuela siempre insistía en esta regla específica sobre la posición de la cama, y nunca entendí por qué hasta que finalmente me contó lo que le sucedió a mi abuelo cuando era joven. El relato que voy a compartir aquí cambió completamente mi visión sobre estas supersticiones. Desde entonces, nunca más he podido dormir con los pies hacia la puerta, y siempre verifico la posición de mi cama en cualquier lugar al que vaya. Puede parecer una exageración para quien nunca ha vivido algo así, pero después de lo que le pasó a mi abuelo, no me arriesgo. Mi abuelo se casó muy joven. Tenía apenas 19 años cuando decidió formar su propia familia con mi abuela, que en ese entonces tenía 17. No tenían mucho dinero, pero lograron comprar un pequeño terreno en las afueras de Ciudad Juárez, donde construyeron una casa simple de madera. Era una construcción básica, con 2 habitaciones, una pequeña sala, cocina y baño. El lugar estaba alejado de la ciudad, rodeado de vegetación seca típica de la región, con pocos vecinos cerca. La casa más cercana estaba a unos 200 metros de distancia. Mi abuelo trabajaba en una fábrica en la ciudad y mi abuela cuidaba de la casa. Criaban algunas gallinas y un gallo en el patio, además de cultivar una pequeña huerta para consumo propio. Era una vida simple, pero estaban felices de tener su propio espacio. La casa no tenía lujos, pero era suficiente para la pareja que estaba comenzando su vida juntos, llenos de sueños y planes para el futuro. Cuando organizaron la casa, mi abuelo decidió posicionar la cama matrimonial en la habitación principal. Mi abuela, que venía de una familia muy tradicional y supersticiosa, inmediatamente notó que la única forma de encajar la cama en la pequeña habitación hacía que sus pies quedaran apuntando directamente hacia la puerta. Ella mencionó la superstición a mi abuelo, diciendo que era de mal agüero dormir así, que eso invitaba a la muerte, o permitía que espíritus malignos entraran más fácilmente en el cuerpo durante el sueño. Mi abuelo, siendo un hombre práctico y poco dado a creencias populares, se rió de su preocupación. «Son solo historias de viejas», dijo. «No podemos reorganizar toda la casa por causa de una superstición sin sentido». Mi abuela insistió, pero acabó cediendo. Después de todo, la habitación era realmente pequeña y no había muchas opciones para posicionar una cama matrimonial. Terminaron dejando la cama como estaba, con los pies directamente hacia la puerta, que permanecía siempre cerrada durante la noche. Las primeras semanas en la casa nueva fueron tranquilas. La pareja estaba ocupada arreglando las cosas, plantando, cuidando de los animales y adaptándose a la rutina. Fue aproximadamente un mes después que comenzaron las primeras señales de que algo no estaba bien. Una madrugada de martes, alrededor de las 3 de la mañana, ambos despertaron al mismo tiempo con un olor nauseabundo que parecía invadir la habitación. Era un olor que mi abuela describió como carne podrida mezclada con azufre. Algo tan fuerte que llegaba a arder la nariz y la garganta. Mi abuelo se levantó para verificar si algún animal había muerto cerca de la casa o si había algún problema con el desagüe. Encendió un farol. No había electricidad confiable en aquella época. Y verificó toda la casa y los alrededores, pero no encontró nada que pudiera explicar aquel horrible olor. Lo más extraño es que el olor parecía estar concentrado solo en su habitación, específicamente en el área cercana a la puerta. Cuando mi abuelo abrió las ventanas para ventilar, el olor se disipó gradualmente y pudieron volver a dormir, aunque inquietos. A la mañana siguiente, mi abuela comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que estaba acostada en la cama, completamente paralizada, mientras observaba una sombra oscura parada en la puerta de la habitación.
La figura no tenía forma definida. Era como una masa de oscuridad más densa que la propia noche, y parecía observarla. En el sueño, la sombra lentamente se acercaba a la cama, deslizándose por el suelo sin hacer ningún ruido, hasta detenerse a los pies de la cama. Mi abuela dijo que podía sentir el peso de la presencia presionando sus pies, como si algo muy pesado estuviera sentado sobre ellos. Intentaba gritar, llamar a mi abuelo que dormía a su lado, pero ningún sonido salía de su boca. La sensación de asfixia era tan real que despertó jadeando, con el corazón acelerado. Para su asombro, mi abuelo estaba pálido a su lado y, antes de que ella pudiera contar su sueño, él comenzó a describir exactamente la misma pesadilla. Ambos habían soñado con la misma entidad, la misma sensación de parálisis, el mismo peso sobre sus pies. Esto los dejó profundamente perturbados, pero mi abuelo, siempre escéptico, insistió en que era solo una coincidencia, tal vez provocada por el estrés de la mudanza o por el extraño olor que los despertó durante la noche. En los días siguientes, intentaron olvidar el incidente, pero pequeñas cosas extrañas comenzaron a suceder por la casa. Objetos que estaban en un lugar aparecían en otro. Puertas que habían sido cerradas se encontraban abiertas por la mañana, y el olor nauseabundo volvía ocasionalmente, siempre durante la madrugada. Mi abuela comenzó a notar que las gallinas estaban agitadas, especialmente al atardecer, como si algo las asustara. El gallo, que normalmente cantaba puntualmente al amanecer, comenzó a cantar en horarios extraños, principalmente durante la noche. Mi abuelo intentaba encontrar explicaciones racionales para todo. Tal vez hubiera algún animal salvaje rondando la propiedad. Tal vez el fuerte viento que soplaba en la región fuera responsable de las puertas abiertas. Pero en el fondo, incluso él comenzaba a sentir que había algo mal en aquella casa, algo que no podía explicar. La sensación de ser observado crecía cada día, especialmente cuando estaban en la habitación. Mi abuela insistía en que era por causa de la posición de la cama, pero mi abuelo continuaba resistiéndose a cambiarla. Una semana después del primer incidente, algo sucedió que sacudió incluso el escepticismo de mi abuelo. Se despertó temprano, como de costumbre, para ir a trabajar y notó que el gallo no había cantado. Le pareció extraño y fue a verificar el gallinero. Allí encontró a todas las gallinas amontonadas en un rincón, temblando, y al gallo caído en el centro del gallinero, muerto. El animal no presentaba ninguna herida visible, ninguna señal de ataque de depredadores o enfermedad. Parecía haber muerto de miedo. Sus ojos estaban abiertos y fijos, las plumas completamente erizadas, como si hubiera visto algo terrible antes de morir. Mi abuelo, perturbado con la escena, enterró al animal y no contó todos los detalles a mi abuela para no asustarla aún más. Pero aquella noche, al volver del trabajo, la encontró en pánico. Ella había pasado el día sola en la casa y juraba que escuchó pasos pesados por el pasillo, a pesar de que no había nadie más que ella. Y lo peor, cuando estaba en la cocina preparando el almuerzo, sintió una presencia detrás de ella y, al voltearse, vio por una fracción de segundo una figura oscura parada en la puerta, observándola. La figura desapareció cuando ella parpadeó, pero la sensación de haber sido observada permaneció el resto del día. Aquella noche, mis abuelos apenas pudieron dormir. Cada ruido de la casa de madera, cada crujido de las tablas del suelo los ponía en alerta. Alrededor de las 2 de la madrugada, ambos estaban acostados mirando al techo, cuando escucharon algo arrastrándose por el pasillo. No eran como pasos normales, sino como si algo pesado estuviera siendo arrastrado lentamente hacia la habitación. El sonido se detuvo exactamente en la puerta. Mi abuelo reunió coraje, tomó un candil y abrió la puerta en un movimiento rápido, esperando encontrar algún intruso o animal. No había nada allí. El pasillo estaba completamente vacío y silencioso. Verificó el resto de la casa, pero todo estaba en orden, puertas y ventanas cerradas. Cuando volvió a la habitación, mi abuela estaba sentada en la cama, temblando,
Ella señaló hacia la ventana y susurró que había visto un rostro mirando hacia adentro. Un rostro sin facciones definidas, solo una masa oscura con 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. Mi abuelo corrió hacia la ventana, pero nuevamente no vio nada más allá de la oscuridad de la noche. Intentó calmar a mi abuela, diciendo que probablemente era solo el reflejo del candil en el vidrio, pero ni él mismo creía eso. A la mañana siguiente, mi abuelo fue a trabajar con reluctancia. No quería dejar a mi abuela sola, pero necesitaban el dinero y no podía faltar. Antes de salir, le pidió a un vecino que vivía a unos metros de allí que vigilara la casa y pasara a verificar a mi abuela durante el día. El vecino, don Héctor, era un señor de edad que vivía solo y conocía bien todas las historias y leyendas de la región. Cuando mi abuelo mencionó los eventos extraños, sin entrar en muchos detalles para no parecer loco, don Héctor se puso serio y preguntó inmediatamente cómo estaba posicionada la cama. Cuando mi abuelo explicó que los pies estaban hacia la puerta, el anciano sacudió la cabeza con preocupación. «Eso es muy peligroso», dijo. «En la tradición local, creemos que a los muertos se los lleva con los pies por delante al salir de casa. Dormir en esa posición es como si estuvieras ofreciéndote para ser llevado». Mi abuelo intentó disimular, pero aquellas palabras lo perturbaron profundamente. Prometió que consideraría cambiar la posición de la cama y se fue a trabajar. Pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en lo que el vecino había dicho. Cuando mi abuelo regresó del trabajo ese día, encontró a mi abuela en la casa de don Héctor, pálida y negándose a volver a casa. Ella contó que alrededor del mediodía, mientras preparaba el almuerzo, escuchó un ruido proveniente de la sala. Al verificar, vio la mesa del comedor moviéndose sola, arrastrándose por el suelo como si alguien invisible la estuviera empujando. Ella quedó paralizada, observando la mesa moverse lentamente hasta el centro de la sala, donde se detuvo por algunos segundos antes de ser violentamente arrojada contra la pared, rompiendo una de las patas. Mi abuela dijo que no vio a nadie, pero sintió una presencia hostil en la sala, como si algo estuviera furioso. Corrió fuera de la casa y fue directamente a la casa de don Héctor, donde permaneció el resto del día. El viejo vecino escuchó su historia sin sorpresa y contó que la casa donde vivían mis abuelos tenía una historia complicada. El terreno había sido comprado por un precio muy bajo porque el antiguo propietario había muerto en circunstancias extrañas. Lo encontraron en su cama, con una expresión de terror en el rostro, como si hubiera visto algo horrible antes de morir. La casa original había sido demolida, y mi abuelo construyó la nueva sin saber estos detalles. Mi abuelo, que siempre había sido escéptico respecto a estas historias, comenzó a reconsiderar su posición. La coincidencia era demasiado perturbadora para ignorarla. Decidió que pasarían la noche en la casa de don Héctor, y al día siguiente reorganizarían la casa, cambiando la posición de la cama. Pero antes de eso, quería volver a la casa para buscar algo de ropa y pertenencias esenciales. Don Héctor le aconsejó no ir solo y se ofreció a acompañarlo, pero mi abuelo insistió en que sería rápido. Ya era de noche cuando llegó a la casa. Todo parecía normal, excepto por la mesa rota en la sala, exactamente como mi abuela había descrito. Fue directamente a la habitación para recoger la ropa, tratando de ser lo más rápido posible. Mientras colocaba algunas prendas en una bolsa, escuchó fuertes golpes en la puerta principal. No eran golpes normales, como alguien pidiendo entrar, sino golpes violentos, como si alguien estuviera intentando derribar la puerta. Los golpes eran rítmicos y continuaron por casi un minuto antes de detenerse abruptamente. Mi abuelo quedó inmóvil, con miedo de hacer cualquier ruido. El silencio que siguió era casi tan aterrador como los golpes. Después de algunos minutos sin escuchar nada más, mi abuelo reunió coraje para verificar la puerta. Tomó un machete que mantenía en la cocina y lentamente se acercó a la entrada. La puerta estaba intacta, sin señales de que alguien hubiera golpeado con tanta fuerza. Abrió una rendija para mirar afuera, pero no había nadie. La noche estaba silenciosa,
solo el viento meciendo los árboles secos alrededor de la casa. Cerró la puerta nuevamente y decidió terminar de recoger las cosas para salir lo más rápido posible. Fue entonces cuando escuchó un ruido proveniente de la habitación. Parecía que alguien estaba moviendo las cosas. Con el corazón acelerado, volvió a la habitación, sosteniendo firmemente el machete. La bolsa que había dejado sobre la cama estaba ahora en el suelo, con la ropa esparcida, como si alguien hubiera revuelto todo. Y en la pared sobre la cama, iluminado por la débil luz del farol, vio algo que heló su sangre, marcas de arañazos, como si alguien hubiera arrastrado largas uñas por la pared, formando patrones que parecían símbolos extraños. Mi abuelo no esperó para descubrir qué significaban. Tomó solo lo que pudo agarrar rápidamente y corrió fuera de la casa. Mientras corría por el camino de tierra que llevaba a la casa de don Héctor, mi abuelo sintió algo observándolo desde la oscuridad. No se detuvo para mirar, pero podía sentir un par de ojos fijos en su espalda. Cuando llegó a la casa del vecino, estaba jadeando y tembloroso. Contó lo que había sucedido y mostró la poca ropa que logró traer. Don Héctor escuchó atentamente y luego dijo algo que dejó a mis abuelos aún más asustados. Según él, había una antigua leyenda local sobre una entidad que se alimentaba del miedo de las personas. Esta entidad, que no tenía nombre ni forma definida, se aprovechaba de ciertas configuraciones en las casas para entrar más fácilmente, como puertas orientadas hacia determinadas direcciones o, en su caso, camas posicionadas con los pies hacia la puerta. La entidad primero se manifestaba a través de olores y pesadillas. Luego evolucionaba a fenómenos físicos y, eventualmente, podría causar daños reales a las personas. Don Héctor creía que esta entidad estaba tratando de establecerse en la casa de mis abuelos y que la muerte del gallo fue solo el comienzo. Los animales, especialmente los gallos, son sensibles a presencias sobrenaturales y frecuentemente son las primeras víctimas. Mis abuelos pasaron 3 noches en la casa de don Héctor, con miedo de volver a su propia casa. Durante ese tiempo, mi abuelo y el vecino discutieron qué hacer. Don Héctor sugirió que realizaran una limpieza espiritual en la casa, con hierbas y oraciones específicas para alejar entidades malignas. También insistió en que la cama debería ser movida para que los pies no apuntaran más hacia la puerta. Mi abuelo, que ahora estaba mucho más abierto a aceptar explicaciones sobrenaturales después de lo que había presenciado, estuvo de acuerdo con todo. Al 4.º día, los 3 volvieron a la casa durante la mañana, cuando el sol estaba alto, cargando hierbas secas, agua bendita que don Héctor había conseguido en la iglesia local y herramientas para reorganizar los muebles. Al llegar, notaron que la puerta principal estaba entreabierta, a pesar de que mi abuelo estaba seguro de haberla cerrado con llave al salir aquella noche. Entraron con cautela y encontraron la casa en completo desorden. Muebles volcados, vajilla rota en la cocina, ropa esparcida por el suelo. Parecía que un vendaval había pasado por dentro de la casa, pero solo por dentro, ya que el patio estaba intacto. La habitación estaba en condiciones aún peores. El colchón había sido rasgado, con el relleno esparcido por todas partes. Las paredes estaban cubiertas con más de aquellos extraños arañazos, ahora formando patrones circulares que parecían concentrarse exactamente donde estaba la cabecera de la cama. El olor nauseabundo que habían sentido la primera noche había vuelto, más fuerte que nunca. Don Héctor inmediatamente comenzó el ritual de limpieza, quemando las hierbas y recitando oraciones en una mezcla de español y dialecto indígena local. Mi abuela lo ayudaba, rociando agua bendita por los rincones de la casa, mientras mi abuelo trabajaba para reorganizar la habitación. Desmontó la cama y la volvió a montar en una posición diferente, de modo que los pies ahora apuntaban hacia la pared y no más hacia la puerta. Fue un trabajo difícil en el pequeño espacio, pero estaba determinado a seguir las instrucciones de don Héctor al pie de la letra. Mientras trabajaban, la atmósfera en la casa parecía volverse cada vez más pesada, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Las sombras en los rincones parecían más densas.
incluso con la luz del día entrando por las ventanas, y todos tenían la sensación constante de estar siendo observados. Mientras trabajaban en la reorganización de la habitación, mi abuela de repente soltó un grito agudo. Estaba rociando agua bendita cerca de la ventana cuando vio, desde fuera, la misma figura sombría que había aparecido en sus pesadillas. La entidad parecía estar observándolos a través del vidrio, con aquellos 2 puntos luminosos que servían como ojos fijos en ella. Cuando mi abuelo y don Héctor corrieron para ver, la figura ya había desaparecido, pero dejó una marca en la ventana, como si algo húmedo y viscoso hubiera sido presionado contra el vidrio. Don Héctor intensificó las oraciones, su voz haciéndose más alta y más urgente. Explicó que la entidad estaba resistiéndose, que no quería abandonar el lugar que había elegido. Según él, cuanto más fuerte fuera la resistencia, más poderosa era la entidad. Esto no era una buena señal. Mi abuelo, ahora completamente convencido de la realidad de la amenaza, trabajó aún más rápido para terminar de reorganizar la habitación. La nueva disposición de la cama no era ideal para el espacio limitado. Apenas podían abrir completamente la puerta de la habitación ahora, pero a ninguno de ellos le importaba. La prioridad era asegurar que los pies ya no apuntaran hacia la puerta. El ritual de limpieza continuó por horas. Don Héctor recorrió cada rincón de la casa, quemando hierbas y recitando oraciones. Mi abuela lo seguía con el agua bendita, mientras mi abuelo terminaba de arreglar la habitación, y luego comenzó a limpiar el desorden en el resto de la casa. A medida que el día avanzaba, el ambiente parecía volverse más ligero, como si una presión invisible estuviera disipándose lentamente. El olor nauseabundo comenzó a disminuir y las sombras en los rincones parecían menos densas. Alrededor del mediodía, don Héctor declaró que la limpieza espiritual estaba completa. Advirtió a mis abuelos que la entidad podría intentar regresar y que deberían mantener la vigilancia. Les dejó una pequeña bolsita de hierbas para colgar sobre la puerta de la habitación e instrucciones para renovar la protección regularmente. También les aconsejó nunca, bajo ninguna circunstancia, volver a posicionar la cama con los pies hacia la puerta. Mis abuelos prometieron seguir todas las recomendaciones. Estaban exhaustos, pero aliviados por haber hecho algo concreto para protegerse. Don Héctor volvió a su casa, prometiendo regresar a la mañana siguiente para verificar cómo estaban. Mis abuelos pasaron el resto del día limpiando la casa e intentando restaurar algo de normalidad. Tiraron el colchón rasgado y durmieron en un colchón improvisado aquella noche, pues no tenían condiciones para comprar uno nuevo inmediatamente. A pesar de la incomodidad, ambos estaban determinados a permanecer en su propia casa. La noche cayó y se prepararon para dormir, todavía aprensivos pero esperanzados de que lo peor ya hubiera pasado. Mi abuelo encendió varias velas alrededor de la habitación, creando un círculo de luz que los hacía sentirse más seguros. Se acostaron en el colchón improvisado, ahora posicionado de modo que sus cabezas estaban hacia la puerta. Por un largo tiempo, permanecieron simplemente acostados, escuchando los sonidos nocturnos, cada ruido haciendo que sus corazones se aceleraran. Pero gradualmente, el cansancio del día los venció y ambos se quedaron dormidos. Fue en medio de la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, la misma hora en que todo comenzó, que mi abuelo despertó sobresaltado. Algo había cambiado en la habitación. No podía identificar exactamente qué, pero estaba seguro de que algo era diferente. Mi abuelo miró alrededor, tratando de no hacer movimientos bruscos para no despertar a mi abuela. La luz de las velas había disminuido, pero aún iluminaba lo suficiente para que pudiera ver la habitación. Fue entonces cuando notó la puerta de la habitación, que estaba seguro de haber cerrado antes de dormir, estaba ahora entreabierta. Una fina línea de oscuridad más densa que el resto de la habitación se insinuaba por la rendija. Mientras observaba, paralizado, la puerta comenzó a abrirse lentamente, sin hacer ningún ruido. No había viento que pudiera explicar el movimiento. La puerta continuó abriéndose hasta estar completamente abierta de par en par,
revelando el oscuro pasillo más allá. Mi abuelo intentó moverse, despertar a mi abuela, hacer cualquier cosa, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera viviendo nuevamente la pesadilla, excepto que esta vez estaba despierto. Podía sentir el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho, y el sudor frío corriendo por su frente. Sus ojos estaban fijos en la puerta abierta, esperando ver la figura sombría aparecer en cualquier momento. Lo que sucedió a continuación fue algo que mi abuelo tuvo dificultad en describir incluso años después. Dijo que vio la oscuridad del pasillo condensarse, volviéndose más densa, hasta formar una silueta vagamente humana. La figura no entró en la habitación, solo permaneció parada en la puerta, como si estuviera impedida de avanzar. Los dos puntos luminosos que servían como ojos se fijaron directamente en él, y mi abuelo sintió como si algo estuviera intentando invadir su mente, escudriñando sus miedos más profundos. Fue una sensación de violación que nunca antes había experimentado. La figura permaneció allí por lo que pareció una eternidad, solo observando, como si estuviera evaluando la situación. Entonces, lentamente, comenzó a disiparse, como humo siendo llevado por una corriente de aire invisible. Lo último en desaparecer fueron aquellos ojos luminosos, que parecían transmitir un mensaje claro: volveré. Cuando la figura finalmente se fue, mi abuelo recuperó el control de su cuerpo. Inmediatamente despertó a mi abuela y le contó lo que había visto. Ella estaba aterrorizada, pero no sorprendida. Ella también había sentido una presencia, incluso durmiendo. A la mañana siguiente, don Héctor vino a verificar cómo estaban, según lo prometido. Mi abuelo contó lo que había sucedido durante la noche, y el anciano asintió gravemente. Según él, la entidad estaba probando los límites de la protección. El hecho de no haber podido entrar en la habitación era una buena señal. Significaba que el cambio en la posición de la cama y el ritual de limpieza estaban funcionando. Sin embargo, advirtió que la entidad probablemente no se rendiría fácilmente. Podría continuar intentando por días, tal vez semanas, antes de finalmente alejarse. Don Héctor sugirió que reforzaran la protección colocando pequeñas bolsitas de hierbas en todas las entradas de la casa, puertas y ventanas, y manteniendo siempre una vela encendida durante la noche. También recomendó que nunca se quedaran solos en la casa, al menos durante las próximas semanas. Mis abuelos siguieron todas las recomendaciones al pie de la letra. Mi abuelo incluso habló con su supervisor en la fábrica y consiguió cambiar temporalmente al turno de noche, de modo que pudiera estar en casa durante el día con mi abuela. Las semanas siguientes fueron tensas, pero sin incidentes significativos. Ocasionalmente, escuchaban ruidos extraños durante la noche, arañazos en las paredes externas, pasos en el techo, golpes en las ventanas, pero nada tan intenso como antes. El olor nauseabundo nunca más volvió, y las pesadillas también cesaron. Gradualmente, la vida comenzó a volver a la normalidad. Mi abuelo volvió al turno diurno en la fábrica, y mi abuela se sintió lo suficientemente confiada para quedarse sola en casa nuevamente. Compraron un nuevo colchón y mantuvieron la cama en la nueva posición, con las cabezas hacia la puerta. También mantuvieron las bolsitas de hierbas en todas las entradas, renovándolas regularmente según las instrucciones de don Héctor. Con el tiempo, los incidentes extraños fueron haciéndose cada vez más raros, hasta cesar completamente. Era como si la entidad finalmente hubiera desistido y se hubiera ido, o tal vez hubiera encontrado otro lugar para atormentar. Mis abuelos nunca descubrieron exactamente qué era aquella cosa, o por qué había elegido su casa, pero de una cosa estaban seguros. La superstición sobre no dormir con los pies hacia la puerta tenía un fundamento muy real. Nunca imaginé que mi primer trabajo como niñera me dejaría con traumas que cargo hasta hoy. Esto sucedió hace casi 2 años en Ciudad Juárez, pero todavía tengo dificultad para dormir en habitaciones oscuras o quedarme sola en casas grandes. Todo comenzó cuando encontré un anuncio en línea buscando una niñera para una niña de 4 años.
La familia vivía en un barrio noble al sur de la ciudad, en una de esas casas enormes e imponentes, con jardines bien cuidados y muros altos. En aquel momento, estaba desesperada por dinero. Acababa de mudarme a la capital para cursar la universidad y necesitaba urgentemente una fuente de ingresos que me permitiera conciliar los estudios. El salario ofrecido era muy bueno, especialmente considerando que solo necesitaría trabajar 3 días a la semana, desde la tarde hasta la noche, cuando los padres volvían del trabajo. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y de hecho lo era. Si hubiera sabido lo que me esperaba en aquella casa, jamás habría aceptado el empleo, sin importar cuánto necesitara el dinero. Mi entrevista fue un martes soleado. Lo recuerdo perfectamente porque pasé toda la mañana eligiendo la ropa ideal, queriendo causar una buena impresión. La casa era aún más impresionante en persona. 3 pisos, estilo colonial moderno, con grandes ventanas y una puerta de entrada de madera maciza. Fui recibida por Claudia, la madre de la niña, una mujer elegante de unos 40 años, con una sonrisa cálida que inmediatamente me hizo sentir cómoda. Me llevó a conocer la casa, mostrando cada habitación con evidente orgullo. El lugar estaba bellamente decorado, con muebles que parecían salidos de revistas de decoración y obras de arte en las paredes. Mientras caminábamos, me explicó que ella y su marido, Roberto, eran abogados y trabajaban en el mismo despacho. Ambos tenían horarios imprevisibles y necesitaban a alguien confiable para cuidar de su hija única, Leticia. Cuando llegamos a la habitación de la niña, en el segundo piso, encontramos a la pequeña jugando con sus muñecas. Era adorable, con cabello castaño rizado y ojos grandes y curiosos. Cuando me vio, sonrió tímidamente y se escondió detrás de su madre. La entrevista formal ocurrió en la sala de estar, donde Claudia me hizo las preguntas típicas sobre experiencia, disponibilidad y referencias. Expliqué que, aunque no tenía experiencia profesional como niñera, siempre había cuidado de mis primos más pequeños y había hecho un curso de primeros auxilios. Ella pareció satisfecha con mis respuestas y me contó más sobre la rutina de Leticia. La niña frecuentaba la escuela por la mañana, así que yo necesitaría recogerla a las 13 k, darle el almuerzo, supervisar la siesta de la tarde, jugar con ella y, eventualmente, bañarla y darle la cena, dependiendo del horario en que los padres llegaran. Todo parecía bastante normal y directo. Claudia mencionó que habían tenido algunas niñeras anteriormente, pero ninguna se había adaptado bien al trabajo. Me pareció extraño, pero lo atribuí a las exigencias normales de padres preocupados por el bienestar de su hija. Al final de la entrevista, me ofreció el trabajo, diciendo que yo tenía una buena energía y que Leticia había simpatizado conmigo. Acordamos que comenzaría la semana siguiente, el lunes. Mi primer día de trabajo transcurrió sorprendentemente bien. Recogí a Leticia en la escuela, y ella estaba entusiasmada por mostrarme sus juguetes y libros favoritos cuando llegamos a casa. Almorzamos juntas. Claudia había dejado la comida preparada. Yo solo necesitaba calentarla, y después la acosté para la siesta de la tarde. Mientras ella dormía, aproveché para adelantar algunas lecturas de la universidad. Cuando despertó, jugamos en el jardín hasta la hora del baño. Los padres llegaron alrededor de las 19 y Claudia parecía genuinamente feliz al ver que todo había ido bien. Roberto, un hombre alto y de presencia imponente, fue cordial, pero más reservado. Me agradeció y dijo que estaban aliviados por finalmente haber encontrado a alguien que Leticia aceptara. Me pareció un comentario un poco extraño, pero no le di mucha importancia. En los días siguientes, la rutina se mantuvo tranquila y comencé a sentirme cómoda en el trabajo. Leticia era una niña dulce y bien comportada. Raramente daba problemas. A veces, notaba que conversaba sola durante los juegos, pero eso es perfectamente normal para niños de esa edad, que frecuentemente tienen amigos imaginarios. Fue en mi segunda semana de trabajo que las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Era un miércoles, y el tiempo había cambiado drásticamente.
Una fuerte tormenta se aproximaba, dejando el cielo oscuro aunque apenas eran las 3 de la tarde. Leticia estaba más callada de lo normal durante el almuerzo, y cuando pregunté si todo estaba bien, ella solo asintió, sin mirarme a los ojos. A la hora de la siesta, se negó a dormir, diciendo que tenía miedo. Intenté calmarla, preguntándole de qué tenía miedo. «De la señora del rincón», respondió, señalando hacia la esquina de la habitación, cerca del armario antiguo. Miré en la dirección indicada, pero obviamente no había nadie allí. «No hay nadie allí, Leti. Es solo la sombra del armario», expliqué, tratando de sonar tranquila. Ella sacudió la cabeza, insistiendo, «Sí hay. Ella siempre está allí cuando está oscuro, pero no le gusta cuando hay gente nueva aquí». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, pero mantuve la compostura. Los amigos imaginarios pueden ser aterradores a veces, pensé para mí misma. Finalmente logré convencerla de acostarse, dejando la luz de la lámpara encendida y la puerta entreabierta. Mientras Leticia dormía, me quedé en la sala adyacente a la habitación, donde había un pequeño escritorio que usaba para estudiar. Claudia me había mostrado el monitor de la habitación, un dispositivo simple que transmitía imágenes de la cámara instalada en el cuarto de la niña, permitiéndome vigilarla incluso estando en otra habitación. La tormenta finalmente llegó, con truenos fuertes que hacían vibrar las ventanas. Alrededor de las 16 horas, cuando los truenos estaban particularmente intensos, escuché un sonido extraño proveniente del monitor. No era el llanto de Leticia despertando asustada, como esperaba, sino lo que parecía ser una voz femenina, baja y susurrante. Me acerqué al monitor y aumenté el volumen, tratando de entender lo que estaba siendo dicho. Era definitivamente una voz de mujer adulta, murmurando algo que no logré distinguir. Mi corazón se aceleró. ¿Había alguien más en la casa? ¿Alguna empleada que yo no conocía? O peor, algún intruso. Tomé mi celular, lista para llamar a Claudia o a la policía, y corrí hacia la habitación de Leticia. Abrí la puerta despacio, tratando de no hacer ruido. La luz de la lámpara iluminaba la habitación con un brillo suave, y Leticia estaba sentada en la cama, aparentemente conversando con alguien. Cuando me vio, sonrió. «Mariana, la señora del rincón me estaba contando una historia», dijo con naturalidad. Miré hacia el rincón que ella había señalado anteriormente, pero no había nadie allí. «Leticia, ¿con quién estabas hablando?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Ya te dije, con la señora del rincón. Ella vive aquí desde hace mucho tiempo, más tiempo que yo», respondió la niña, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «¿Y qué te estaba contando?», continué sentándome en el borde de la cama. Leticia se encogió de hombros. «Estaba diciendo que no le gustas. No le gusta ninguna niñera. Dice que solo ella debe cuidar de mí». Mi sangre se heló. La forma en que Leticia dijo aquello, con tanta naturalidad, me dejó profundamente perturbada. Traté de disimular mi miedo y sugerí que fuéramos a la sala a jugar, ya que ella no parecía dispuesta a seguir durmiendo. Para mi alivio, ella accedió prontamente. Pasamos el resto de la tarde en la sala de estar, jugando con muñecas y viendo dibujos animados. Intenté mantener a Leticia entretenida y lejos de la habitación, mientras mi mente trabajaba frenéticamente tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que había sucedido. La voz que escuché en el monitor podría haber sido interferencia de algún aparato electrónico, tal vez una radio de los vecinos o incluso la TV de alguna otra habitación de la casa. En cuanto al amigo imaginario de Leticia, bueno, eso era normal para niños de su edad. Lo que me molestaba era la especificidad de los detalles y el tono sombrío de las conversaciones que ella relataba. Cuando los padres llegaron, alrededor de las 20 horas, Leticia corrió a abrazarlos como de costumbre. Mientras ella contaba animadamente sobre su día a su padre, llevé a Claudia discretamente a un lado y le pregunté si Leticia solía hablar sobre una señora del rincón. La expresión de Claudia cambió instantáneamente.
Su sonrisa desapareció y me miró con una intensidad que me dejó incómoda. ¿Ella te mencionó eso?, preguntó en voz baja. Asentí, relatando brevemente lo que había sucedido durante la tarde. Claudia suspiró profundamente y dijo que necesitábamos hablar, pero no en ese momento. Me pidió que viniera un poco más temprano al día siguiente, antes de recoger a Leticia en la escuela. Apenas dormí aquella noche, me quedé dando vueltas en la cama, repasando mentalmente los eventos del día y tratando de convencerme de que estaba exagerando. Tal vez Claudia solo quería explicarme sobre el amigo imaginario de su hija, algo completamente normal e inofensivo. Pero la forma en que reaccionó, esa mirada de preocupación mezclada con algo que parecía miedo, me dejó profundamente inquieta. A la mañana siguiente, llegué a la casa media hora antes de lo acordado. Claudia ya me esperaba en la cocina, con una expresión seria y 2 tazas de café en la mesa. Me invitó a sentarme y, por algunos momentos, permaneció en silencio, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente, comenzó a hablar. Mariana, lo que voy a contarte puede parecer una locura, pero necesito que entiendas la situación antes de decidir si quieres continuar trabajando aquí. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. Leticia comenzó a hablar sobre la señora del rincón cuando tenía cerca de 3 años. Al principio, pensamos que era solo un amigo imaginario, como dijiste, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que había algo diferente. Según Claudia, la señora del rincón aparecía solo para Leticia y, ocasionalmente, para otras personas que pasaban mucho tiempo en la casa, especialmente en la habitación de la niña. Las niñeras anteriores habían relatado experiencias perturbadoras, objetos que se movían solos, voces susurrantes, la sensación constante de estar siendo observadas. Una de ellas llegó a ver una figura femenina reflejada en el espejo del baño, aún estando sola en la casa con Leticia. Todas acabaron renunciando, algunas después de apenas algunos días de trabajo. Claudia y Roberto habían consultado a varios especialistas, psicólogos infantiles, que aseguraron que Leticia era una niña perfectamente saludable. Parapsicólogos, que sugirieron que la casa podría tener algún tipo de energía residual. Incluso un sacerdote, que bendijo la casa sin encontrar nada anormal. Nada parecía resolver la situación. Llegamos a pensar en mudarnos, confesó Claudia, pero esta casa pertenece a la familia de Roberto desde hace generaciones. Además, Leticia parece ligada a este lugar. En las pocas veces que viajamos, ella se pone extremadamente ansiosa, como si extrañara algo o a alguien. Mientras Claudia hablaba, sentí una mezcla de fascinación y terror creciendo dentro de mí. Parte de mí quería creer que todo aquello era fruto de la imaginación fértil de una niña, amplificada por la ansiedad de los padres, pero otra parte, la que había escuchado aquella voz en el monitor y visto la mirada seria de Leticia al hablar de la señora del rincón, sabía que había algo más sucediendo en aquella casa. ¿Por qué no me contaste esto antes?, pregunté, tratando de no sonar acusatoria. Claudia bajó los ojos. Porque necesitábamos desesperadamente una niñera. Las últimas 5 candidatas desistieron después de que les contamos la verdad. Y tú parecías tan perfecta para el trabajo. Leticia te apreció inmediatamente, lo que raramente sucede. Levantó la mirada, sus ojos implorando comprensión. Además, no siempre la señora se manifiesta. A veces, pasamos meses sin ningún incidente. Esperábamos que, tal vez, ella se hubiera ido. Salí de la conversación con Claudia sintiéndome dividida. Por un lado, estaba irritada porque ella había omitido información tan importante. Por otro, entendía su desesperación. Decidí que continuaría en el empleo, al menos por el momento. Después de todo, aparte de aquel incidente aislado, mi experiencia con Leticia había sido positiva y, siendo honesta conmigo misma, había una parte de mí que estaba curiosa por entender qué estaba realmente sucediendo en aquella casa.
Recogí a Leticia en la escuela como de costumbre, y la tarde transcurrió normalmente. Ella no mencionó a la señora del rincón, y yo no toqué el tema. A la hora de la siesta, sin embargo, noté que estaba reticente a quedarse sola en la habitación. «¿Puedes quedarte conmigo hasta que me duerma?», pidió con voz pequeña. Accedí inmediatamente y me senté en el borde de la cama, acariciando su cabello hasta que se durmió. Antes de salir de la habitación, miré instintivamente hacia el rincón cerca del armario. No había nada allí, por supuesto, solo sombras formadas por la suave luz de la lámpara. Aún así, no pude evitar la sensación de que estaba siendo observada. Volví a la sala adyacente y me senté en el escritorio, tratando de concentrarme en mis lecturas de la universidad. El monitor de la habitación mostraba a Leticia durmiendo tranquilamente, y el único sonido era el de la lluvia fina que comenzaba a caer afuera. Alrededor de las 16:30, noté un movimiento extraño en la pantalla del monitor. Al principio, pensé que era solo Leticia moviéndose durante el sueño, pero cuando miré con más atención, me di cuenta de que había algo en el rincón de la habitación, exactamente donde Leticia había señalado el día anterior. Era difícil distinguir con claridad debido a la baja calidad de la imagen, pero parecía ser una forma oscura, vagamente humana, como una sombra más densa que las otras. Mientras observaba, paralizada, la forma pareció moverse, no caminando exactamente, sino deslizándose por el suelo hacia la cama de Leticia. Mi corazón se aceleró y sentí la sangre helarse en mis venas. Aquello no podía ser real. Debía ser algún tipo de falla en la cámara, un juego de luz y sombra, cualquier cosa menos lo que parecía ser. Una figura emergiendo de la propia pared. Tomé mi celular y comencé a grabar la pantalla del monitor, queriendo tener pruebas de lo que estaba viendo. La figura continuó moviéndose lentamente hasta detenerse junto a la cama de Leticia. Parecía ser la silueta de una mujer, alta y delgada, con lo que se asemejaba a un vestido largo o una capa. No podía ver su rostro, solo aquella forma oscura e indistinta. Por algunos momentos, la figura permaneció inmóvil, como si estuviera observando a la niña dormida. Entonces, lentamente, extendió lo que parecía ser un brazo hacia el rostro de Leticia. Fue en ese momento que reaccioné. Solté el celular y corrí hacia la habitación, mi miedo por la seguridad de Leticia superando el terror que sentía. Abrí la puerta con fuerza, lista para gritar o hacer cualquier cosa para alejar a aquella cosa de la niña, pero la habitación estaba exactamente como la había dejado. Leticia dormía pacíficamente, y no había ninguna figura sombría junto a su cama. El rincón cerca del armario estaba vacío, sin nada más que las sombras normales proyectadas por los muebles. Confundida y asustada, volví rápidamente a la sala para verificar el monitor. La grabación que había comenzado aún estaba corriendo en mi celular. Rebobiné para ver, con las manos temblando tanto que casi dejé caer el aparato. En la grabación, se podía ver claramente la forma oscura moviéndose por la habitación y deteniéndose junto a la cama de Leticia. No había forma de negar lo que mis ojos estaban viendo. Aquello no era una falla en la cámara o un truco de luz. Era algo real, algo que estaba en aquella habitación con Leticia, pero que de alguna manera no era visible a simple vista, al menos no para mí en aquel momento. Me senté, sintiendo las piernas débiles y la respiración acelerada. ¿Qué debería hacer? ¿Llamar a Claudia? ¿A la policía? ¿Quién me creería? Mientras debatía mis opciones, escuché un sonido proveniente de la habitación. La voz de Leticia. Volví a mirar el monitor y vi que estaba despierta, sentada en la cama y aparentemente conversando con alguien. No había nadie visible en la imagen ahora, pero ella gesticulaba y sonreía como si estuviera teniendo una conversación animada. Decidí volver a la habitación. Cuando entré en la habitación, Leticia se volvió hacia mí con una sonrisa inocente. «Hola, Mari. Estaba hablando con la señora del rincón. Ella dice que la viste en el monitor». Me quedé paralizada en la puerta, sin saber cómo reaccionar.
¿Cómo podría Leticia saber que había visto algo en el monitor? Ella no tenía forma de ver la sala donde yo estaba. ¿De qué estás hablando, Leti?, pregunté, tratando de mantener la voz tranquila mientras me acercaba lentamente a la cama. La niña inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. Ella dice que intentaste grabarla. Eso no está bien. A ella no le gusta ser grabada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era imposible que Leticia supiera sobre la grabación, a menos que alguien o algo se lo hubiera contado. Miré instintivamente hacia el rincón de la habitación, pero seguía vacío. ¿Dónde está ella ahora, Leti?, pregunté sentándome en el borde de la cama, tratando de no mostrar el miedo que sentía. Está justo allí, respondió la niña, señalando un espacio vacío junto a la ventana. Pero dice que se irá ahora porque tú estás aquí. No le gustas. Pasé el resto de la tarde en estado de máxima alerta, sin dejar a Leticia sola ni por un minuto. Cuando los padres llegaron, yo estaba tan nerviosa que Claudia se dio cuenta inmediatamente de que algo había sucedido. Mientras Roberto llevaba a Leticia a bañarse, le mostré la grabación a Claudia. Ella la vio en silencio, el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. Cuando terminó, levantó los ojos hacia mí. «Has visto más que cualquier otra niñera», dijo en voz baja. La mayoría solo escuchó o sintió la presencia. Algunas vieron reflejos o sombras, pero esto, señaló el celular. Esta es la primera vez que tenemos algo tan claro. Le conté sobre la conversación que tuve con Leticia después de la siesta, cómo la niña sabía que había visto y grabado a la señora. Claudia no pareció sorprendida. Ellas tienen una conexión. Leticia siempre sabe lo que la señora está haciendo o pensando. Es como si pudieran comunicarse de alguna forma que no entendemos. Aquella noche, volví a mi pequeño apartamento completamente conmocionada. No podía dejar de pensar en lo que había presenciado y en lo que aquello significaba. Parte de mí quería abandonar el empleo inmediatamente, cortar cualquier conexión con aquella casa y aquella cosa, pero otra parte, tal vez la más imprudente, estaba curiosa. ¿Qué era aquella entidad? ¿Por qué estaba ligada a aquella casa, a aquella habitación específica? Y, más importante, ¿cuál era su conexión con Leticia? Revisé la grabación decenas de veces, analizando cada detalle, cada movimiento de la figura sombría. No había forma de negar lo que estaba viendo. Por más que mi mente racional intentara encontrar explicaciones, aquello era real, y necesitaba decidir qué hacer al respecto. Acabé quedándome dormida en el sofá, exhausta por el estrés emocional del día, con el celular aún en la mano, la imagen de la figura sombría congelada en la pantalla. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña. Había soñado con la casa, con la habitación de Leticia, y con una mujer alta y delgada, vestida de negro, que me observaba desde el rincón. En el sueño, ella se acercaba lentamente, susurrando palabras que no podía entender, pero que de alguna manera sabía que eran amenazadoras. Desperté sudando frío, con el corazón acelerado. Era solo una pesadilla, traté de convencerme, provocada por los eventos del día anterior, pero la sensación de malestar persistió mientras me preparaba para el trabajo. Pensé en llamar a Claudia e inventar una excusa para no ir, pero algo me decía que necesitaba volver a aquella casa, que había algo inacabado allí. Además, por más aterradora que fuera la situación, no podía dejar a Leticia sola con aquello. Llegué al trabajo todavía perturbada por la pesadilla. Recogí a Leticia en la escuela como de costumbre, y ella me recibió con un abrazo apretado, como siempre hacía. Durante el camino a casa, habló animadamente sobre su día en la escuela, sin mencionar nada sobre la señora del rincón. Parecía una niña perfectamente normal y feliz. Era difícil creer que la misma niña tuviera aquellas conversaciones perturbadoras con una entidad invisible. Cuando llegamos a casa, Leticia quiso jugar en el jardín, lo que me alivió.
Cuanto más tiempo pasáramos lejos de aquella habitación, mejor. Jugamos a las escondidas, dibujamos con tiza en el suelo del porche, e incluso hicimos un pequeño picnic con la merienda de la tarde. El tiempo estaba agradable, y yo tenía la esperanza de que pudiéramos quedarnos fuera hasta la llegada de los padres, pero eventualmente comenzó a refrescar y tuvimos que entrar. Leticia pidió ver dibujos animados en la sala de TV, y yo prontamente accedí. Cualquier cosa para evitar la habitación. Nos sentamos juntas en el sofá, y ella pronto se acurrucó a mi lado, pareciendo perfectamente cómoda y segura. Mientras veíamos la televisión, comencé a relajarme un poco. Tal vez la señora del rincón solo apareciera durante la siesta, o tal vez realmente se había ido, como Leticia había dicho el día anterior. Alrededor de las 17 horas, sin embargo, Leticia de repente se sentó erguida, mirando fijamente hacia la puerta de la sala. «Ella está aquí», dijo en voz baja. Seguí su mirada, pero no vi nada más que la puerta cerrada. «¿Quién está aquí, Leti?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La señora del rincón. Ella no se queda solo en mi habitación, ¿sabes? Puede ir a cualquier lugar de la casa, pero le gusta más mi habitación porque era su habitación antes». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con «era su habitación antes»?», pregunté, tratando de mantener la voz tranquila. Leticia se encogió de hombros como si fuera obvio. Antes de que ella muriera, pues, ella vivía aquí antes que nosotros. Antes de que pudiera hacer más preguntas, las luces de la sala parpadearon varias veces y luego se apagaron completamente. La TV también se apagó, dejándonos en la penumbra de la tarde que ya oscurecía. «No te preocupes», dijo Leticia, su voz extrañamente tranquila. «Esto sucede a veces cuando ella está enojada». Tomé mi celular para usar la linterna, pero no encendía, como si la batería se hubiera agotado súbitamente, aunque estaba con carga completa minutos antes. «Vamos a buscar velas», sugerí, tomando a Leticia de la mano y dirigiéndome a la cocina, donde Claudia me había mostrado que guardaban suministros de emergencia. En el camino, tuve la clara sensación de que algo nos seguía, deslizándose silenciosamente por los pasillos oscuros. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía nada, pero la sensación persistía, como un peso helado en la nuca. En la cocina, encontré velas y fósforos en un cajón. Mis manos temblaban tanto que tuve dificultad para encender la primera vela. La pequeña llama iluminó el rostro de Leticia, que me observaba con una expresión seria. «Ella está muy enojada contigo», dijo la niña. «¿Por qué?», pregunté, tratando de mantener la voz firme mientras encendía más velas. «Porque la viste. Y porque quieres llevarme lejos de aquí». Me quedé confundida con esta última parte. «No quiero llevarte lejos, Leti. Solo estoy cuidándote mientras tus padres trabajan». Leticia sacudió la cabeza. «No es eso lo que ella piensa. Ella cree que vas a convencer a mis padres de mudarse. Las otras niñeras intentaron hacer eso». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Será que las otras niñeras también habían visto algo? ¿Será que por eso se habían ido? En ese momento, escuchamos el sonido de pasos pesados en el piso de arriba, exactamente encima de la cocina, donde quedaba la habitación de Leticia. Pasos lentos y deliberados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. «Es ella», susurró Leticia, sin demostrar miedo. «Está realmente enojada». Intenté mantener la calma, aunque mi corazón estaba acelerado. «Debe ser solo el viento o la madera de la casa crujiendo», dije, sin mucha convicción. Leticia me miró con una expresión que mezclaba lástima y sabiduría más allá de su edad. «¿Sabes que no es eso, Mari? La viste ayer». Los pasos continuaron, ahora moviéndose hacia la escalera. El sonido era inconfundible. Pasos pesados y deliberados de alguien, o algo, bajando los escalones lentamente. Tomé a Leticia en brazos y retrocedí hasta el rincón más distante de la cocina, sosteniendo una de las velas con la mano temblorosa. «Pues no tengas miedo»,
dijo Leticia, acariciando mi rostro como si ella fuera la adulta tratando de calmarme. Ella no va a hacernos daño, solo quiere que te vayas. En ese momento, escuchamos el último escalón de la escalera crujir y luego silencio. Silencio completo, como si toda la casa hubiera contenido la respiración. Permanecimos quietas por lo que pareció una eternidad. Yo abrazada a Leticia, ambas mirando fijamente hacia la puerta de la cocina, esperando. La llama de la vela temblaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. De repente, la temperatura del ambiente cayó drásticamente. Podía ver mi propia respiración formando pequeñas nubes en el aire. La puerta de la cocina, que estaba entreabierta, comenzó a moverse lentamente, abriéndose más. No había corriente de aire que pudiera explicar aquel movimiento. Apreté a Leticia contra mí, incapaz de moverme o hablar. La puerta continuó abriéndose hasta estar completamente abierta de par en par, revelando el pasillo oscuro más allá. Por un momento, no vi nada más que la oscuridad. Entonces, lentamente, una forma comenzó a materializarse en el vano de la puerta. No era sólida como una persona, ni transparente como imaginamos que sería un fantasma. Era como si la propia oscuridad se hubiera condensado, formando la silueta de una mujer alta y delgada, con lo que parecía ser un vestido largo o una capa. La figura permaneció inmóvil por algunos segundos, como si estuviera observándonos. No podía distinguir un rostro, solo aquella forma oscura con dos puntos más claros donde deberían estar los ojos. Eran los mismos ojos que había visto en el monitor, ahora mirándome directamente. Sentí un frío que iba más allá de lo físico, como si algo estuviera succionando toda la energía y calor de mi cuerpo. Leticia, sin embargo, parecía perfectamente tranquila. Se giró en mis brazos para mirar a la figura y entonces dijo, con voz clara, «Ella quiere hablar contigo». Sacudí la cabeza, incapaz de formar palabras. Leticia insistió, «Necesitas escucharla, Mari. No se irá hasta que la escuches». La figura dio un paso dentro de la cocina, y la vela que yo sostenía se apagó súbitamente, dejándonos solo con la débil luz de las otras velas que había encendido en la encimera. La silueta continuó avanzando lentamente en nuestra dirección, y podía jurar que escuchaba un sonido bajo, como un susurro distante, aunque no conseguía distinguir palabras. «¿Qué está diciendo?», logré preguntar a Leticia, mi voz casi inaudible. «Pedais que este lugar le pertenece», respondió la niña. «Dice que ha cuidado de mí desde que nací y que no necesito niñeras. Dice que todas ustedes acaban yéndose y que tú también te irás». La figura se detuvo a unos 2 metros de nosotras y el susurro se intensificó. Ahora podía sentir más que oír. Una presencia presionando contra mi mente, transmitiendo no palabras, sino emociones, ira, posesividad y algo que parecía tristeza profunda. «Está triste», dijo Leticia, como si leyera mis pensamientos. «Perdió a alguien hace mucho tiempo, alguien que debía proteger». La figura extendió lo que parecía ser un brazo en nuestra dirección, y sentí a Leticia moverse, como si quisiera ir hacia ella. Instintivamente, apreté a la niña contra mí, negándome a soltarla. Fue entonces cuando sentí, más que vi, la ira de la entidad aumentar. Las pocas velas que aún estaban encendidas en la encimera se apagaron simultáneamente, sumergiéndonos en la oscuridad total. En la oscuridad, sentí algo frío tocar mi rostro, como dedos helados deslizándose por mi mejilla. Reprimí un grito, congelada de miedo. Leticia se movió en mis brazos y escuché su voz pequeña. «No tengas miedo, Mari, solo quiere que entiendas». «¿Entender qué?», quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. El toque frío continuó, ahora moviéndose hacia mi cuello, como si estuviera midiendo mi pulso acelerado. Entonces, de repente, sentí una presión en mi mente, como si algo estuviera forzando la entrada. Imágenes comenzaron a parpadear ante mis ojos.
Una casa diferente, más antigua. Una mujer en ropas de época cuidando de una niña pequeña. Fuego, mucho fuego, y gritos. La mujer tratando de alcanzar a la niña a través de las llamas. Después oscuridad y una sensación aplastante de culpa y pérdida. Las imágenes no eran nítidas como recuerdos, sino borrosas y fragmentadas, como un sueño febril. Aún así, la emoción detrás de ellas era abrumadora, un pesar tan profundo que me hizo ahogarme. Tan súbitamente como comenzó, la presión en mi mente cesó. Las luces de la casa volvieron, parpadeando algunas veces antes de estabilizarse. La TV también se encendió, el sonido de dibujos animados llenando el silencio. Miré alrededor, desorientada. La cocina estaba vacía, sin señal de la figura sombría. Leticia aún estaba en mis brazos, mirándome con curiosidad. ¿Viste?, preguntó. Asentí, incapaz de describir lo que había experimentado. No eran solo visiones, sino emociones tan intensas que aún reverberaban en mí. Ella mostró cómo murió, continuó Leticia. Era niñera de una niña que vivía aquí antes. Hubo un incendio y no pudo salvar a la niña. Por eso me cuida ahora. No quiere que suceda de nuevo. La simplicidad con que Leticia explicaba algo tan terrible era casi tan perturbadora como la propia experiencia. ¿Cómo una niña de 4 años podría entender y aceptar algo así? En ese momento, escuchamos el sonido de llaves en la puerta principal. Claudia y Roberto habían llegado. Coloqué a Leticia en el suelo e intenté recomponer mi apariencia, aunque sabía que debía estar pálida y desgreñada. Cuando los padres entraron en la cocina y nos vieron rodeadas de velas derretidas, Claudia inmediatamente percibió que algo había sucedido. Tuvimos un pequeño apagón, expliqué, tratando de mantener la voz firme. Pero ya pasó, las luces volvieron ahora mismo. Roberto asintió, mencionando que otros vecinos también habían reportado problemas eléctricos aquella tarde. Leticia corrió a abrazar a sus padres, actuando como una niña normal y feliz, sin dar ninguna indicación del evento sobrenatural que acabábamos de vivenciar. Mientras Roberto llevaba a Leticia arriba para cambiarle de ropa, Claudia me llevó aparte. «¿La viste de nuevo, no es así?», preguntó en voz baja. No había necesidad de especificar a quién se refería. Asentí, y entonces conté todo lo que había sucedido, incluyendo las visiones que la entidad de alguna forma había transmitido para mí. Claudia escuchó mi relato en silencio, su rostro una mezcla de miedo y resignación. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Cada niñera experimenta algo diferente con ella», dijo en voz baja. «Algunas solo sienten su presencia, otras la ven brevemente. Pero tú, eres la primera que realmente se comunicó con ella, que vio sus recuerdos». Hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. «Tal vez sea por eso que Leticia se conectó tan rápidamente contigo. Tal vez la señora sintió que serías receptiva». Permanecí en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería huir de aquella casa y nunca más volver. Pero otra parte, la parte que había sentido el pesar aplastante de la entidad, sentía una extraña compasión por aquel espíritu atormentado. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Claudia finalmente. Era la pregunta que yo misma me estaba haciendo. ¿Podría continuar trabajando en aquella casa, sabiendo lo que sabía ahora? ¿Podría lidiar con la presencia constante de aquella entidad, con su fijación por Leticia? «Necesito tiempo para pensar», respondí honestamente. Claudia asintió, comprensiva. «Entiendo completamente si quieres irte, todas las demás se fueron». Vaciló, luego añadió: «Pero Leticia realmente te aprecia, y, por más extraño que parezca, creo que la señora también, a su manera. Nunca se reveló tan completamente a nadie antes». Volví a casa aquella noche con la cabeza dando vueltas. No pude dormir, repasando mentalmente todo lo que había sucedido. Las visiones que la entidad había compartido conmigo seguían vívidas en mi mente.
el incendio, la niña que no pudo salvar, la culpa aplastante que la mantenía atada a aquel lugar. Era una historia trágica, y no podía dejar de sentir lástima por ella. Pero también había algo profundamente perturbador en la forma en que se había apegado a Leticia, como si la niña fuera una segunda oportunidad, una oportunidad de redención. ¿Era eso saludable para Leticia? La niña parecía perfectamente ajustada, feliz y normal, a pesar de la presencia sobrenatural en su vida. Pero ¿qué sucedería cuando creciera? ¿La entidad la dejaría seguir su propio camino o se volvería más posesiva? A la mañana siguiente, aún sin haber tomado una decisión definitiva, fui a trabajar como de costumbre. Recogí a Leticia en la escuela y ella me recibió con el mismo abrazo entusiasta de siempre. Durante el camino a casa, habló animadamente sobre su día, sin mencionar nada sobre los eventos de la tarde anterior. Era como si, para ella, la presencia de la señora del rincón fuera solo una parte normal de su vida, algo que no merecía comentarios especiales. Cuando llegamos a casa, Leticia quiso jugar en el jardín nuevamente, y pasamos una tarde tranquila al aire libre. No hubo incidentes extraños, ninguna señal de la entidad, pero podía sentir su presencia, como un peso constante en el fondo de mi conciencia. Ella estaba allí, observando, esperando. Fue durante la hora de la cena que Leticia, de repente, levantó los ojos del plato y miró hacia un punto vacío junto al refrigerador. Sonrió y saludó con la mano, como si estuviera saludando a alguien. Seguí su mirada, pero no vi nada más que la pared de la cocina. ¿Está aquí?, pregunté en voz baja. Leticia asintió. Siempre está cerca a la hora de la cena. Le gusta ver si estoy comiendo bien. La naturalidad con que la niña hablaba sobre esto era desconcertante. ¿Y qué está haciendo ahora?, continué, tratando de mantener la voz casual. Leticia se encogió de hombros. Solo observando. Dice que no necesitas tener miedo. Entiende que solo quieres protegerme, como ella. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era extraño pensar que la entidad estaba allí, invisible para mí, pero comunicándose con Leticia. Después de la cena, mientras Leticia dibujaba en la mesa de la sala, tomé mi decisión. No podía continuar en aquel empleo. Por más que apreciara a Leticia, por más que incluso sintiera una extraña conexión con la entidad después de nuestras comunicaciones, la situación era simplemente insostenible para mí. Vivir constantemente a la sombra de aquella presencia, nunca sabiendo cuándo se manifestaría o qué haría, era demasiado para mi salud mental. Cuando Claudia y Roberto llegaron, pedí hablar con ellos después de que Leticia se durmiera. Parecieron entender inmediatamente de qué se trataba. Más tarde, sentados en la sala de estar, expliqué mi decisión. No mencioné específicamente a la entidad. No había necesidad. Todos sabíamos de qué estábamos hablando. Claudia parecía triste, pero no sorprendida. Roberto solo asintió gravemente. «Entendemos completamente», dijo. «De hecho, duraste más que la mayoría. La última niñera se fue después de solo 3 días». Claudia añadió que Leticia estaría decepcionada, pero que ellos lo explicarían de la mejor forma posible. Acordamos que trabajaría una semana más para dar tiempo a que encontraran una sustituta y para que pudiera despedirme adecuadamente de Leticia. Aquella última semana fue sorprendentemente tranquila. No hubo más manifestaciones dramáticas de la entidad, ningún apagón o figura sombría. Solo la sensación constante de ser observada y, ocasionalmente, Leticia conversando con el aire vacío. En mi última tarde, mientras arreglábamos la habitación de Leticia juntas, la niña de repente se detuvo y miró hacia el famoso rincón. Permaneció quieta por un momento, como si estuviera escuchando algo, y luego se volvió hacia mí. «La señora del rincón dice que te echará de menos», dijo simplemente. «Dice que eres diferente de las otras niñeras. No intentaste alejarme de ella». Me quedé sin palabras por un momento. Dile que también la echaré de menos, de cierta forma», respondí finalmente, sorprendida al darme cuenta de que era verdad.
Había algo en aquella entidad trágica que había tocado una parte de mí. Cuando me despedí de Leticia aquella tarde, me abrazó fuertemente y susurró en mi oído: «No te preocupes, Mari. La señora del rincón cuidará de mí hasta que vuelvas». Expliqué gentilmente que no volvería, que otra niñera vendría a cuidarla. Ella solo sonrió, con aquella sabiduría extraña que a veces demostraba. «Todas ustedes siempre vuelven, al menos para visitar», dijo. La señora del rincón me lo contó. «No pueden mantenerse alejadas». Aquellas palabras me acompañaron mientras salía de la casa por última vez, sintiendo el peso de una mirada invisible en mi espalda. Nunca más volví a aquella casa. Nunca más vi a Leticia o a la señora del rincón. Me mudé de la ciudad algunos meses después, cuando terminé mis estudios. Pero a veces, especialmente en noches oscuras y silenciosas, despierto con la sensación de estar siendo observada, y en mis sueños, ocasionalmente veo una figura alta y oscura parada en el rincón de la habitación, sus ojos brillantes fijos en mí, como si estuviera esperando que yo volviera. Tal vez Leticia tenía razón, tal vez, de alguna forma, ninguna de nosotras consigue realmente alejarse completamente de aquella casa y de sus secretos. Nunca imaginé que mi mudanza a Ciudad Juárez se convertiría en la peor pesadilla de mi vida. Soy estudiante de enfermería, y como la mayoría de los universitarios, necesitaba ahorrar dinero. Cuando encontré un apartamento a un precio absurdamente bajo cerca de la universidad, pensé que había tenido suerte. Era pequeño, un poco viejo, con manchas de humedad en el techo y paredes descascaradas, pero nada que me molestara demasiado. El propietario parecía nervioso cuando me mostró el lugar. Hablaba rápido y evitaba mirar hacia ciertos rincones del apartamento. En ese momento no le di importancia. Estaba tan feliz con el precio que firmé el contrato el mismo día. Me entregó las llaves con una expresión extraña, como si me estuviera entregando un problema y no un apartamento. Recuerdo que dijo algo como: «Cualquier cosa extraña, avísame». Pero yo estaba demasiado ocupada planeando dónde colocaría mis pocos muebles para prestar atención. Las primeras noches fueron tranquilas, excepto por algunos ruidos extraños que atribuía a la estructura antigua del edificio. Mi habitación tenía un techo relativamente alto, con una lámpara simple colgada en el centro. Había una mancha oscura en la esquina del techo que parecía crecer dependiendo de la iluminación, pero pensé que era solo humedad. Al tercer día, me desperté en medio de la noche con una sensación horrible. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, no podía mover ni un dedo. Mis ojos estaban abiertos y podía ver todo a mi alrededor con una claridad aterradora. Fue cuando lo noté. En el techo, exactamente encima de mi cama, había una mujer, no una mujer normal, sino una figura femenina boca abajo, como si estuviera pegada al techo. Su cabello largo y negro colgaba hacia mí, balanceándose ligeramente, incluso sin viento. Llevaba lo que parecía ser un vestido blanco sucio y rasgado, y su piel tenía una coloración grisácea, como la de un cadáver. Lo peor eran sus ojos. Estaban fijos en mí, completamente abiertos, sin parpadear, con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mi alma. Su boca estaba contorsionada en una sonrisa enfermiza que mostraba dientes amarillentos e irregulares. Intenté gritar, pero ningún sonido salió. Intenté moverme, huir, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé allí, completamente consciente, mirando fijamente a esa figura horrible por lo que pareció una eternidad. Entonces, de repente, pude mover mis dedos y, poco a poco, recuperé el control de mi cuerpo. Cuando finalmente pude sentarme en la cama, la figura había desaparecido. Encendí todas las luces del apartamento y me quedé despierta hasta el amanecer, temblando de miedo. Por la mañana, me convencí a mí misma de que había sido solo un episodio de parálisis del sueño. Ya había leído sobre esto en la facultad y sabía que las alucinaciones visuales eran comunes durante estos episodios. La noche siguiente, dudé en irme a la cama.
Dejé la luz de la lámpara encendida y puse música baja para calmarme. Eventualmente, el cansancio me venció y me dormí. Me desperté nuevamente paralizada. Esta vez, la mujer estaba allí, pero ya no estaba pegada al techo. Estaba suspendida en el aire, como si flotara, a aproximadamente 1 metro del techo. Su cabello aún colgaba hacia abajo, pero ahora estaba más cerca de mi cara. Sus ojos, esos ojos horribles, seguían fijos en mí. La expresión en su rostro era de pura maldad, como si estuviera divirtiéndose con mi terror. Noté que había algo extraño en su cuello, una marca oscura que parecía una cuerda. Intenté rezar, intenté gritar, intenté moverme, pero estaba completamente inmovilizada. Esta vez, ella se quedó observándome por más tiempo, y cuando finalmente desapareció, yo estaba empapada de sudor frío. Al día siguiente, apenas pude concentrarme en las clases. Le conté a una amiga lo que estaba sucediendo, y ella sugirió que buscara a un médico. Seguí su consejo y fui al centro médico de la universidad. El médico dijo que era común tener parálisis del sueño en periodos de estrés, como una mudanza reciente, y me recetó algunos medicamentos para la ansiedad. Salí de allí un poco más tranquila, creyendo que todo estaba en mi cabeza. Pasé por la farmacia, compré los medicamentos y decidí reorganizar un poco el apartamento para distraerme. Fue cuando encontré algo extraño detrás del armario de la cocina. Era una pequeña bolsa de tela roja, atada con una cinta negra. Dentro había huesos pequeños que parecían ser de pájaros, algunas hierbas secas que no reconocí y un papel con símbolos extraños dibujados. Aquello me dio escalofríos. Tiré todo a la basura inmediatamente, sintiendo una mezcla de asco y miedo. Esa noche, tomé el medicamento para la ansiedad y me fui a dormir esperando una noche tranquila. Fue peor, mucho peor. Me desperté paralizada nuevamente, pero esta vez la mujer estaba a solo medio metro del techo. Su cabello ahora casi tocaba mi cara. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y su boca se abría y cerraba como si estuviera tratando de hablar, pero sin emitir sonido alguno. Me di cuenta de que había más detalles en su cuerpo que no había notado antes. Sus manos tenían uñas largas y oscuras, casi como garras, y había cortes profundos en sus brazos. El olor era insoportable, una mezcla de tierra húmeda y carne en descomposición. Sentí que iba a vomitar, pero ni siquiera eso podía hacer. Ella comenzó a retorcerse en el aire, como si estuviera sufriendo, y luego estiró una mano hacia mí. Sus dedos se detuvieron a centímetros de mi cara. Fue cuando noté un detalle que me heló por completo. Tenía un pequeño tatuaje en la muñeca, un símbolo idéntico al que había visto en el papel dentro de la bolsa roja. A la mañana siguiente, no fui a clase. Estaba exhausta y aterrorizada. Decidí investigar sobre el antiguo inquilino del apartamento. Pregunté a algunos vecinos y descubrí que la última inquilina había sido una mujer solitaria que raramente salía de casa. Una señora mayor del piso de abajo me contó, vacilante, que la mujer practicaba cosas extrañas. Según ella, a veces se oían cantos y golpes rítmicos provenientes de mi apartamento durante la madrugada. La señora también mencionó que la mujer había desaparecido repentinamente, dejando la mayoría de sus pertenencias atrás. El propietario había vaciado el lugar y lo había puesto en alquiler rápidamente, a un precio muy por debajo del mercado. Esa información me dejó aún más nerviosa. Comencé a investigar en internet sobre rituales y símbolos parecidos a los que había encontrado. Descubrí que estaban relacionados con prácticas de magia negra, específicamente rituales para atrapar espíritus o entidades al mundo físico. Según lo que leí, estos rituales se hacían para crear un vínculo entre el practicante y la entidad, permitiendo que la persona ganara poder a cambio de ofrendas. Uno de los sitios mencionaba que interrumpir un ritual o remover objetos consagrados podría tener consecuencias graves, como la liberación de la entidad o la transferencia del vínculo a otra persona. Ese mismo día, tomé mi decisión.
No importaba cuánto costara o cuáles serían las consecuencias financieras, no pasaría una noche más en ese apartamento. Tomé mi celular y llamé a una amiga, explicándole rápidamente que necesitaba un lugar para quedarme. Ella no dudó en ofrecerme su sofá. Luego, envié un mensaje al propietario informándole que dejaba el apartamento inmediatamente y que aceptaría pagar cualquier multa necesaria por la ruptura del contrato. No esperé respuesta. Comencé a tirar mi ropa en una maleta, tomando solo lo esencial. No me importaban los muebles u otras cosas. Podría buscarlos después, durante el día, y con alguien acompañándome. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Mientras arreglaba mis cosas, las luces comenzaron a parpadear. El aire en el apartamento se volvió repentinamente helado, tan frío que podía ver mi propia respiración. El olor que había sentido durante la parálisis del sueño, tierra húmeda y carne podrida, comenzó a invadir el ambiente. Lo ignoré completamente. No iba a verificar nada, no iba a mirar nada. Continué metiendo ropa en la maleta con aún más prisa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. El sonido de arañazos comenzó a venir del techo, lento y metódico, como si alguien estuviera arrastrando uñas por el yeso. No miré hacia arriba, no quería ver. Tomé mi maleta, mi bolso y mis documentos importantes, y me dirigí hacia la puerta. El pomo giraba, pero la puerta no se abría. Era como si algo estuviera sujetándola del otro lado. Sentí el pánico crecer dentro de mí. Intenté nuevamente, usando toda mi fuerza, y finalmente la puerta se abrió con un chasquido. No miré hacia atrás. Salí corriendo por el pasillo, bajando las escaleras tan rápido que casi me caí varias veces. Cuando llegué a la planta baja, seguí corriendo hasta estar en la calle, bajo la luz de las farolas. Solo entonces me detuve para respirar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse por mi boca. Miré hacia el edificio, hacia la ventana de mi apartamento en el tercer piso. Las luces parpadeaban frenéticamente. Desvié la mirada y llamé a un taxi. En casa de mi amiga, tomé una ducha caliente e intenté calmarme. Ella me ofreció un té y me escuchó pacientemente mientras le contaba una versión editada de lo que había sucedido, omitiendo los detalles más aterradores para no parecer completamente loca. Le dije solo que el apartamento tenía problemas estructurales serios y que estaba teniendo insomnio y pesadillas debido al estrés. Ella no cuestionó, solo ofreció su sofá por el tiempo que necesitara. En los días siguientes, busqué un nuevo apartamento con urgencia. Encontré un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, más caro que el anterior, pero en ese momento pagaría cualquier precio para tener un lugar seguro. Volví al antiguo apartamento solo una vez, durante el día y acompañada por 2 amigos, para buscar el resto de mis cosas. El lugar parecía normal a la luz del día, sin ninguna señal de las cosas extrañas que había experimentado. Aún así, sentí una incomodidad todo el tiempo que estuve allí, como si estuviera siendo observada. Hicimos el trabajo lo más rápido posible, y cuando salí por última vez, cerré la puerta con llave y entregué la llave en el buzón del propietario, junto con un sobre que contenía el dinero de la multa por la ruptura del contrato. Nunca más volví a ese edificio. Hasta hoy no sé explicar lo que sucedió en ese apartamento en Ciudad Juárez. A veces, cuando estoy casi dormida, tengo la sensación de estar siendo observada, pero rápidamente enciendo la luz y verifico que estoy sola. Nunca más tuve parálisis del sueño, y con el tiempo, los recuerdos de aquellos días se fueron volviendo menos vívidos. Aún así, siempre que escucho historias sobre apartamentos embrujados o rituales antiguos, siento un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Algunas cosas simplemente no tienen explicación, y tal vez sea mejor así. Lo que sea que haya sucedido en ese lugar, quedó atrás. Al menos eso espero.